buenas noches con todos. Dentro de breve estaremos dando inicio. Buenas noches con todos, estamos empezando en 5 minutos. Gracias. Buenas noches con todos, gracias por su puntualidad. El día de hoy nos acompaña Jonathan Pérez, él es psicólogo clínico, y a traer el tema el día de hoy, porque tenemos una coyuntura política complicada que está pasando en toda Latinoamérica. Jonathan nos va a conversar un poco sobre el tema y cómo poder verlo desde el lado psicológico. Así que cualquier duda que tengan pueden levantar la mano, escribir en el chat o interrumpir y abrir el micro y hacerme una consulta a Jonathan de manera directa.
Dale, dale, Jonathan. Listo. Glenn, ¿lo puedes agrandar un poco más? Se te ve la barra de tareas abajo. Jonathan, ahorita no puedo hacerlo, discúlpame. Vale, genial, no hay ningún problema. Entonces, muy buenas noches con todo el público y nuestros amigos y amigas de la red social de Facebook, dado que esta ponencia, este webinar se está haciendo transmisión y réplica en la plataforma de Facebook. Por lo cual, entonces, vamos a comenzar con el tema ¿cómo hablar de desarrollo sostenible si no hay igualdad? Quien les va a acompañar en esta velada es Jonathan Joel Pérez Ruiz, psicólogo en el área de especialidad del área clínica. Así es que, por el momento, comentarles que este espacio es uno en donde ustedes se van a poder expresar con toda la libertad y tengan la seguridad que vamos a velar por su integridad al momento de comentar, de compartirnos sus ideas y demás cositas. Así es que vamos iniciando y gracias a Psicopotenciar Perú, la ONG. Continuamos, Glenn. Muy bien. Para hablar de este tema tenemos que ver lo que son los datos estadísticos que está en nuestra agenda el día de hoy. Por lo cual también vamos a tomar el segundo punto, que es la ODS, desde la igualdad de género. Y asimismo, como tercer punto muy importante es igualdad de género. Y finalmente, vamos a ver casos de la vida real. Quizás por ahí vamos a comentar si es que alguien ha tenido alguna experiencia con su pareja, con su familia, con su entorno más cercano, quizás en cuanto al ámbito de igualdad de género. Así es que estamos prestos a escuchar sus comentarios, sus sugerencias. Por favor, tengan la amabilidad de prender sus micrófonos para poder visualizarlos mucho mejor. Asimismo, también se les pide interactuar por lo que es el medio del micrófono, que lo tienen ahí en la plataforma Google Meet. Muy bien, continuamos entonces y vamos viendo para iniciar. La gente que nos acompaña en el Google Meet, por favor, manifiesten de qué país son. Por favor, queremos conocerlos, ver si es que no solamente estamos con peruanos, sino también quizás con México, Honduras u otro país. Adelante, los escuchamos. Brigitte Asenjo nos dice que es de Perú. Muchas gracias, lo hace por el comentario, por la caja de comentarios. Quizás Camila Clavo nos puede comentar de qué país, de qué región nos sigue. Camila nos dice de Perú, Lima. Muchas gracias, Camila Clavo. Yenka Márquez, nuestra colega también que es miembro de la ONG. Buenas, yo desde Cusco, Perú. Justo hoy día estamos en plenas fiestas del Cusco. Un saludo. Saludos a Cusco, que están ahorita con la celebración del Inti Raymi. Muchas gracias, Yenka Márquez. Ella hace ya poquito tiempo hizo lo que es una ponencia, justamente hace una semana. También nos dice, me parece que es Brian, Glenn. En la caja de comentarios me parece que es Brian el que comenta. ¿De dónde es? Brian se conecta desde Huánuco. Desde Huánuco, Perú. Muchas gracias. Rocío Pérez, quizás nos puedes comentar. Suset Muguruza. ¿Y quién más nos acompaña también? Rocío Pérez, Perú, Lima. Interesante. Perú, Lima. Genial, muy agradecido con tu presencia. Suset nos habla de Huacho, Perú. Muy interesantes lugares, ¿eh? Muy bien. Glenn, ¿de dónde nos acompañas tú? Con la ONG.
Desde Lima, muy bien. Entonces, para la gente que quizás por el momento está conociendo, está teniendo sus primeros pininos en cuanto a la ONG Psicopotenciar Perú, les comentamos que estamos en distintos lugares de Latinoamérica y muy posiblemente dentro de poco nos vayamos a España. Así es que ese dato no les dije por si acaso. Vamos a ver que estamos aquí con miembros de México, Honduras, Colombia, Ecuador, su casa amiga, Perú, Bolivia y Chile. Nuestros miembros de la ONG se encuentran en esos países maravillosos, aportando siempre a lo que es la salud de nuestra sociedad. Por lo cual nosotros somos el futuro. Continuamos, Glenn. Muchas gracias. Ahora, como ya conocemos de algunos lugares que nos están mencionando, por lo cual entonces comentarles los datos estadísticos. Aquí en el Perú consideramos y tenemos ya ese aval estadístico de que el 14.6% está teniendo lo que es un embarazo precoz en la adolescencia. Mujeres que aún no cumplen la mayoría de edad por distintos factores, por distintas causas, por el ambiente, el ámbito en el cual conviven día a día, ya sea familiar, ya sea académico, ya sea de su vecindario, hace proclive que las adolescentes estén, digamos, teniendo esta suerte de vida muy tempranamente, que es el embarazo precoz. Muchas cosas suceden para que esto se esté dando. Y una de ellas es que 50.1% de mujeres conocen mínimamente un tipo de método anticonceptivo. ¿Se imaginan qué cantidad de MAC, que son métodos anticonceptivos, existen en el mundo? Y actualmente en el Perú las mujeres por el momento conocen a lo menos uno de toda la variedad que tenemos. Quizás por ahí sea el más notorio lo que es el condón o el late de cobre, que mayormente se conoce por lo que es el centro de salud que va a visitar a los colegios. Pero vamos a ver nuestra teleaudiencia y los amigos de Facebook, si es que están por aquí también, preguntarles qué métodos anticonceptivos conocen. Permítanos conocer, por favor, el comentario de Lucía Olivos, si se encuentra en cabina, por favor. Comentarles que la participación en este webinar es muy importante, dado que al final se va a dar un detalle, una información para poder acceder al certificado que otorga la ONG. Quizás la participación va a ser muy importante para ello. Si se encuentra en cabina Yenka Márquez, ¿nos puede comentar, por favor? Sí, los métodos anticonceptivos que yo conozco Sí. son las pastillas que se toman diario, también las inyecciones de 3 meses y de 1 mes, Bien. también los preservativos. No sé si aún está en vigencia la T de cobre también. Esos son los que conozco. No Genial. Muchas gracias, Yenka Márquez. ¿Alguien más quisiera comentarnos, por favor, cuál es su experiencia con los métodos anticonceptivos? Y por mientras, como Yenka ya está participando muy activamente en este webinar, le consulto, Yenka Márquez, ¿qué tiene que ver los métodos anticonceptivos con el desarrollo sostenible y lo que es la igualdad de género?
Lúcete con tus comentarios, tu respuesta, Yenka Márquez, colega. Sí, bueno, lo que yo la verdad no conozco mucho del tema, pero lo que yo pienso es que si las mujeres estamos al tanto, si estamos informadas, si tenemos alcance a la información, podemos cuidarnos de manera eficaz si hemos iniciado la vida, si tenemos una vida sexual activa. Entonces, de esta manera podemos dar prioridad a nuestros objetivos y ampliar nuestros horizontes, ya sea profesionales o en los diferentes ámbitos en los cuales queramos desarrollarnos, ¿no? Genialidad de respuesta, Yenka Márquez. Muy agradecido. Y tiene mucha razón, dado que el tema que nos invita a esta noche a conversar, a aprender, es desarrollo sostenible. Quiere decir que la persona, la sociedad busca un equilibrio, busca, dígase ser, un desarrollo integral adecuado para la persona. Desarrollo sostenible nos quiere decir que la persona, la sociedad pueda crecer y tenga sustento para cada proceso de aprendizaje, de crecimiento que va a tener. Por ello, la igualdad de género, como también lo menciona, es para trascender, para tener, digamos, la mujer que por el momento en alguna parte del mundo y mayormente en algunas zonas donde el machismo, las expresiones discriminatorias hacia el género femenino se ven muy latente, donde la igualdad no se nota mucho como en otras zonas quisiéramos tener. Por el cual entonces hablar de igualdad es muy importante, dado que sin igualdad no hay respeto. Sin igualdad no hay las mismas oportunidades que las personas pueden tener. Quizás mencionando que los métodos anticonceptivos, actualmente los centros de salud, los hospitales, deberían de entregarlo a las adolescentes, a las niñas, con o sin consentimiento de un adulto. Quiérase decir esto, que si la adolescente ya está iniciando o quiere iniciar su vida sexual, puede ir a centros de salud, clínicas, hospitales para poder tener información de primera mano de profesionales, como también de estos métodos anticonceptivos. Por lo cual, entonces, lo que una persona que puede ir a una clínica para recibir algún método anticonceptivo, ya sea una inyección de 3 meses, de un mes, o lo que es un implante y otra cosa, en una clínica a una persona que quizás no conoce que en su centro de salud hay, o su hospital, puede y digamos le van a indicar que el precio módico regular es de alrededor de 7.000 soles solamente para colocarte algún implante u otro. Entonces, si las personas no están sensibilizadas, no están informadas, no saben de estos beneficios que el Estado peruano otorga actualmente a toda persona sin discriminación, se estaría ahorrando muchas cosas. Una de ellas, la más importante quizás, es evitar el embarazo precoz, el embarazo no deseado o como quiera llamárselo. Por lo cual entonces, si ustedes están queriendo tener una planificación familiar adecuada, estar muy informados, ponerse algún implante o tener con su pareja una orientación por un profesional que les va a capacitar, orientar de manera adecuada, tengan en cuenta que el Estado tiene esa facilidad para hacerlo. Pero ojo, una cosa es que el Estado, las leyes, las normas lo digan y esté establecido, pero otra cosa es la cultura. Otra cosa es qué persona, qué profesional te estaría atendiendo. Dígase ser esto, que en algunos centros de salud, hospitales, son un poco reacios, son un poco, digamos,
un poco rígidos para poder acoger estas normas, estas cuestiones, digamos que el Estado peruano lo hace, por lo cual muchos como que hacen a un lado eso y dicen, espérate, si no traes a tu papá, a tu mamá, no te podemos dar esto o lo otro. Por lo cual vamos a ver, a recibir los comentarios, las opiniones de Yenka Márquez, que ha levantado gustosamente la mano. Adelante, tu público te escucha, Yenka Márquez. Sí, Johan, yo quería, Jonathan, yo quería hacer un comentario. Yo vivo aquí en un pueblo pequeño, más o menos, que he recogido la experiencia de algunas amigas, así, comentarios, en los que cuando han ido al centro de salud, que queda aquí en la posta, no las han atendido. Primero por el caso del COVID, luego porque no había mucho personal y realmente este tema tan importante me he dado cuenta de que no le toman mucha importancia. Es como no muy importante y les hacen esperar mucho tiempo y aún está el tabú, ¿no? De que el miramiento, al menos en un pueblo pequeño, es como que está viniendo planificación familiar y seguro con quién estará si esta señorita no tiene ni pareja, porque viene y cosas así. Entonces pienso que se debería activar más este tipo de temas que aún es tabú, aún hay vergüenza y aún no le toman con mucha importancia. Entonces, al menos para los que nos estén escuchando, traten de desentenderse de ese tipo de ideas, de los miramientos y sobre todo que le den más importancia. Eso ya. Maravillosa respuesta, comentario, Yenka Márquez. Y tienes mucha razón. Esos miramientos, esas expresiones un poco discriminantes que puedan sentir las personas al ir a un centro de salud, y más aún que no haya muchas personas y que algunas personas te conozcan y digan, esta persona, mira, ya está yendo a la ginecóloga, quizás estará embarazada, quizás estará con fulanito, con fulanita, quizás van a hacer una cuestión de, digamos, chismosería o algún altercado por decir, mira, está parando con su amiguito tal, quizás ya está embarazada, quizás ya es esto, ya es promiscua, etcétera. Esas cositas hacen que las mujeres mayormente tengan esa cuestión de mejor no voy, mejor veo lo que es en internet, mejor pregunto a mi amiga que ya es madre de familia, ya tiene 2 hijos. Es decir, le cerramos muchas puertas a muchas mujeres, a muchas jóvenes que quieren capacitarse, orientarse, tener una vida sexual saludable, hacer respetando sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, que son hoy en día de vanguardia a nivel mundial y que uno lo puede denunciar fácilmente en una comisaría, pero también en la comisaría viene otro conflicto social, psicológico, como lo queramos ver y llamar, dado que en las comisarías muchas veces tampoco reciben esas denuncias porque no consideran la discriminación, el maltrato, el no tomarlo en cuenta la mujer para estas cositas de que es orientarse en lo que es sexualidad. No lo toman muy en serio quizás algunas denuncias, pero tengan la confianza de que si algún comisario, algún suboficial no le quiera recibir esas denuncias, tengan en cuenta que pueden denunciar a ese comisario, a ese mal policía que no está haciendo valer tus derechos. Hace poco, hace 2, 3 años quizás, a todas las comisarías se les ha estado viniendo capacitando, orientando sobre esto, sobre cómo atender, cómo recibir las denuncias de la población, si es que viene por violencia, si es que viene por maltrato psicológico y demás, dado que por nuestra coyuntura nacional de cultura, de expresiones, de tradiciones, se nos hace un poco difícil aceptar esas situaciones donde la mujer quiera respetarse, quiera vivir sexualmente de manera saludable. Por lo cual entonces les comento un dato así extra.
Conozco una obstetra, una estudiante que tiene su voluntariado allá en Lima y que ella me ha comentado esto de que cuando ella, muy joven, a los 14, 16 años, teniendo o no teniendo pareja sexual reciente, activa, iba a lo que es a la clínica y se inyectaba lo que es el implante. Pero todo esto le costaba como 7.000, 9.000 soles que ella, digamos, tenía que ahorrar porque era menor de edad, no trabajaba. Entonces era como que un sacrificio velar por tu salud desde muy temprana edad, buscando orientación y todo ello. Pero muchas personas no lo hacen. Ella, en su primer momento de conocer esto, fue a la clínica, no supo que el centro de salud más cercano o el hospital le estaría dando esto de manera gratuita. Quizás ella hizo una inversión que lo hubiera podido aprovechar de otra manera, pero es la realidad actual de que muchas mujeres, muchas adolescentes prefieren, digamos, ir por algo que quizás les puede costar porque alguien no les orientó, no supieron y demás. Por ello, seamos nosotros transmisores, seamos agentes de cambio en donde podamos transmitir esa información que les digo de que a pesar de por la pandemia, por el COVID, tengamos derecho a velar por nuestra libertad sexual. Por favor, seamos hombres o mujeres. En este caso estoy hablando yo como una persona varón, así es que quizás algunos dirán, pero ¿qué hace un varón, un hombre, hablando sobre igualdad de género si es que su mismo género es la que discrimina a las mujeres? Pero yo les digo que no todos los hombres somos de esa magnitud de pensamientos, de creencias, de tradiciones muy rígidas en donde la mujer no tiene voz ni voto. Yo considero que la mujer tiene voz y voto tal igual que el hombre, que toda la persona en faz de la tierra y en el universo. Toda persona vale, y por lo cual vamos siguiendo con la siguiente diapositiva. Y si es que alguien quiere comentar desde su país, desde su región, bienvenido sea, como lo ha hecho nuestra colega y amiga Yenka Márquez. Hablemos y les comento sobre México. México, por el momento, en las escuelas, en los centros educativos, en los institutos, como lo queramos ver y llamar a estos centros académicos, la mujer viene siendo como que una población un tanto menor en cuanto a ir a los estudios. Glenn, no se ve la diapositiva, ahí está. Bien, por el cual las mujeres tienen lo que es el porcentaje de 48.4% de asistencia a estos lugares, mientras que el varón tiene un porcentaje de 51.6%. Quizás viéndolo de otra manera, en ese país no hay muchas mujeres a comparación de hombres, quizás, pero seamos un poco más realistas y enfoquémonos en ser un poco quisquillosos e indagar. Quizás muchas mujeres que viven en el campo, que viven, digamos, con padres que son un poco cerrados de mente, que no les deja que sus hijas mujeres puedan aprender, ir a las escuelas, aunque no lo crean, en algunos lugares de México sí se estaría dando, en algunos lugares. Por ello tengamos en cuenta que algunas estadísticas, o quizás ya veamos a las estadísticas sin ofender al público teleoyente, veamos a las estadísticas, a las cifras, como un bikini. Un bikini quizás nos haga sentir como que, mira, es algo bonito, curioso, chiquito, grande, pero es curioso el bikini. Pero ojo, las estadísticas serían como el bikini, pero detrás de eso oculta algo maravilloso, que son estadísticas muy precisas, datos muy interesantes e inquietantes quizás. Quizás detrás de eso haya, como les digo, esas personas que no permiten que sus hijas, sobrinas, nietas
vayan a estudiar, pero sí estén en el campo, o que se encarguen del marido si es que ya quedaron embarazadas, ya se casaron a temprana edad, etcétera. Muchas cosas pueden suceder, así es que es muy bueno indagar, por eso está la fuente de el gobierno de México. Asimismo, tenemos por el otro lado, y les comento, en Honduras tengo una amiga, una conocida, que está haciendo movimientos para lo que es la igualdad de género, tienes lo que es en el ámbito político, está estudiando eso para poder dirigir su país de Honduras de la mejor manera. Por el momento se encuentran en un estado un tanto inquietante a nivel político, en el cual había golpe de estado y demás cositas, que por el momento se considera un país o un gobierno conservador, tradicionalista, por el cual entonces nos hace pisar tierra y nos dice: ¿y qué estaría pasando con los derechos de las mujeres allá? Quizás no se están, digamos, dando mucha libertad a que apoyando a las mujeres a ir a las escuelas, capacitarse, si es que tienen un embarazo no deseado y están con la opción de abortar, quizás algunos centros de salud, hospitales allá o clínicas no les permitan por algo, ya que son conservadores, tradicionalistas, el gobierno que ahora está, digamos, invadiendo. Por otra parte, y muy similar que está pasando Perú actualmente y Honduras, como acá se menciona, la paridad. En el ámbito político consideramos que la paridad es que haya, digamos, mitad y mitad, mitad hombres, mitad mujeres en participación política. Digamos, si es que el Senado hay una población, una, digamos, una bancada de 130 para ingresar, que estos 130 sean mitad, mitad, por el cual entonces la paridad significa que hombre y mujer tengan el mismo peso, la misma cantidad allá en el legislativo, allá en la gobernanza de ese país. Y actualmente también aquí en el Perú y Honduras se dice de la alternancia, quiérase decir, y como la amiga, la conocida, me lo decía también ayer conversando digamos, sobre este tema tan curioso, me decía que también allá lo están viviendo en cuanto se presenta una lista de candidatos. Primero tiene que ser, digamos, hombre y mujer, alternadamente. No quieras decir que primero son dos hombres que van en lista y después una mujer, después 3 hombres en lista y después una mujer, después 10 hombres en lista y al final está una mujer. No se quiere decir eso, sino que alternancia. Está uno primero y después el otro. Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre en la lista política que se va a presentar para postular a las elecciones. Por el momento acá en Perú está un poco tibio la cosa, se está conociendo recientemente, pero ya en Honduras hay esto y está muy bien que haya esa paridad, porque eso nos hace decir que va por buen camino hacia la igualdad de género. Continuamos, por favor. Y continuamos con lo que es el país de Colombia. Y si está por aquí lo que es la colega Talía, mucho mejor, porque ella está trabajando su tesis sobre esto. Y es una miembro de la ONG Psicopotenciar Perú. Les comento. Como vemos en el primer gráfico, en la primera imagen, en la pieza gráfica, está una mujer y un varón que quizás este varón le está levantando la mano para poder agredirla. Bien. Nos dicen las estadísticas allá en Colombia que el 49% de mujeres, el género femenino especificándolo, vive con su agresor. Quizás las comisarías allá no lo están tomando en cuenta, estas agresiones físicas, psicológicas, económicas y demás. Quizás las dependencias policiales están por ahí un poco tibios para reaccionar ante estos casos y quizás más aún se mueven con o cuando hay feminicidio, ahí sí reaccionan, quizás así como acá en Perú, quizás
Sería bueno indagar profundamente y si es que hay alguien por aquí de Colombia, mucho mejor aún, porque eso va a enriquecer lo que es la estadística, no solamente con números y gráficos, sino que veamos el detrás de cámara de esas cifras. Asimismo, tenemos que el 41% de personas es quien agrede de manera familiar. Puede ser un papá, puede ser el tío, el abuelo, demás. Pero el 41% es un familiar quien transgrede lo que es la libertad, la salud de las mujeres, niñas, adolescentes en general, del género femenino. Por el cual entonces el otro dato es el 27% es un conocido, ya sea el amigo, el vecino, por alguna discrepancia, digamos, por algún altercado vecinal, demás. Pero el 27% son conocidos. Nos dice un dato muy alarmante que sea 27%. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás por ser vecinito o fulanito de tal, no denunciamos porque no quiero, digamos, verme envuelto por el disme, el direte de los vecinos que estén hablando, ah, mira, denunció al vecino tal, que se le veía muy buena onda y demás. Quizás también por ahí va. El 88% de los agresores tienen esa pizquita, ese indicador de intolerancia. Intolerancia es no poder manejar una situación de manera asertiva, con tolerancia. Quizás este agresor se va más a lo que es la preponderancia, la frustración, y lo cual hace desfogar conductas agresivas, lesivas contra la mujer. Y voy a preguntar a la audiencia que nos acompaña en el Google Meet, ¿qué significa VIF? Que nos indica ahí el porcentaje del 79%. ¿Quién sabe qué significan las siglas VIF? Veamos y escuchemos quién está muy al tanto, muy instruido en estos temas. Violencia intrafamiliar. Genialidad, Evelyn Ollarse, muchas gracias. Y muy buen dato acertado. Violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, dígase ser las agresiones, las transgresiones internas, es decir, dentro de la familia. Quizás un papá violenta a una hija, a un hijo. Quizás la madre golpea a tal. Quizás el hijo golpea al padre, demás. Pero esa es como que la burbuja de violencia intrafamiliar nos indica que el 79% es violencia intrafamiliar. Es un número bastante alarmante que tenemos que examinarlo cuidadosamente, porque ¿qué habrá ocurrido para que la persona agreda a la otra persona? ¿Qué o cómo está manejando allá en el país colombiano la educación, la sensibilización por los derechos, por la igualdad, por el cuidar a la otra persona? ¿Cómo estará, digamos, la educación, la convivencia, la cultura, dígase ser esto, en Colombia? Es muy importante considerar que a pesar de que seamos de Latinoamérica, esos datos que se está considerando muchas veces son muy distintos lugares con otros. Quizás en Perú, si tuviéramos esa cifra, significaría otra cosa, pero en Colombia nos dice que mayormente se dan esas agresiones por un familiar, un conocido, por la intolerancia, por el que vive con el agresor, porque quizás la persona femenina no tiene una educación superior o un trabajo estable que la pueda hacer que abandone ese lugar, ese espacio, ese foco de violencia que no le permite convivir en paz y en armonía para un desarrollo sostenible propio, como también de sus hijos y de su familia, como también de las posteriores generaciones. Muchas gracias, Evelyn Ollarse, por tu comentario, y muy acertado también. Continuamos, Glenn. Genialidad,
Genialidad. Por el cual entonces paso a consultar, a preguntar a nuestra audiencia y vamos a ver el dedo manda. Vamos a ver si es que Yomira Calderón Ríos nos pueda interpretar esta gráfica un poco interesante. Yomira, ¿estás en cabina? Genialidad. Coméntanos por favor qué nos quiere decir Yomira esta gráfica de víctimas de violencia, donde nos dice 2014 hasta el 2021. ¿Cómo lo interpretas? Está dando como una estadística, ¿no? De que cuántas víctimas han sido de violencia durante esos años, ¿no? Desde el 2014 hasta el 2021 y vemos que en el 2019 ha sido el mayor porcentaje, ¿no? Bien, genial. Mira, es un dato muy inquietante que esté muy similar el dato del 2021 con el año 2014. El 2014 se tiene la estadística de 50.485 personas han sido víctimas de violencia, mientras que en la contraparte, en el 2021, tenemos que el 53.315 personas han sido violentadas. ¿Qué nos quiere decir eso? En el 2014 para el 2021 es como ir en estado del 2019, como le dije, el porcentaje es mucho a un 2021, ¿cierto? Algo sí, no tanto porque los Vale, genial. Muchas gracias, Yomira. Sí, tienes razón. Y vamos a escuchar el comentario de Brian, que ha levantado la mano. Muchas gracias, Yomira Calderón, por tus comentarios y respuestas. Brian, ¿estás en cabina? Buenas noches a todos. Más que es una consulta. Vale. A simple vista yo puedo ver que a inicios de la pandemia, ¿no? 2020, 2021 en la actualidad, el índice bajó. Y yo me pregunto, ¿no? Si realmente estos índices a qué se debieron, ¿no? Porque a simple vista yo puedo interpretar de que la violencia disminuyó dentro del 2020 al 2021 sobre todo. Si se habla de la violencia en un contexto sobre todo familiar, ¿no? Donde se ejerce violencia, y el hecho de estar en aislamiento o aglomerados, ¿no? Por ese tema de la pandemia, yo supongo, o al menos creía que la violencia iba a aumentar, pero no es así. Bien dicho. Y eso era más que todo lo Genial. que podría deber. Muchas gracias por tu pregunta, Brian Villadesa. Bien, respondiendo a eso, te comento que en el año 2021, por el momento estamos en junio, así es que las estadísticas no están completas hasta llegar a diciembre, por el cual estamos casi a mitad de año y tenemos muy poquitas cifras, muy poquitos datos de que sean entre 53.315 personas que hayan sido víctimas de violencia. Ojo, la pandemia nos ha hecho reducir esfuerzos de contratar gente que trabaje en estadísticas y demás. Algunos han perdido sus trabajos, sus empleos en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de la Mujer. Así es que esos datos quizás son un poco vacíos, no tan abiertos como también lo son los datos de el COVID. Si es que tenemos en cuenta, la población no conoce exactamente cuántas personas han muerto por COVID. Es así mismo que también esto se replica a lo que son víctimas de violencia, dado que las personas no van a denunciar a las comisarías porque una les hace esperar, otra las expone a contagiarse del COVID, otra que también puede ser es que no permiten o no quisieran pasar por una victimización social en donde dicen, mira, fulanita de tal denunció a tal patita que se le veía muy bueno, ¿qué habrá hecho esa señorita para recibir los maltratos o digamos los buenos tratos para algunos, irónicamente, de la otra persona?
Entonces, muy bien dice ahí Yenka Márquez, dependencia económica también va por ahí. Consideremos que estos datos 2020-2021 por pandemia se han visto un poco quisquillosos, mermados, digamos, no tan verídicos como debería de ser, dado que muchas personas optan por no denunciar porque están en confinamiento, están dentro de casa, si es que si hacen una denuncia contra, digamos, contra el padre de sus hijos que convive con ellos y después todo ese proceso judicial hace que una de las partes abandone el hogar. Entonces, por pandemia, viendo la situación de que muchas personas han perdido sus empleos, muchas personas consideran que no le están pagando muy bien, se ven en la necesidad de tener esa dependencia, entonces de aguantar, de decir, mejor soporto, porque estoy en pandemia, no sé a dónde ir. Mi vecinita que quizás le hubiera pedido apoyo, asilo, ya no lo puede hacer porque la pandemia también lo ha golpeado, su marido ha muerto y demás cositas. Entonces, muchas cosas hay que considerar y como les dije, esas cifras a todos los datos estadísticos hay que verlos como eso, como que hay algo más que oculta, datos muy interesantes que tendríamos que ver. Por el cual entonces en el año 2019 repuntó como nunca antes se había visto con 181.885 personas víctimas de violencia. Quizás, ojo, en ese año se hizo una campaña magnífica, grande, sobre sensibilización, también sobre capacitación a los comisarios, a las comisarías, a las dependencias policiales, para que puedan atender esos casos de violencia en donde la mujer está siendo violentada psicológicamente, económicamente, como dice también Yenka, la dependencia. Son muchas cosas que tenemos que ver. Ojo, quizás en el 2014 no hubo como que la tecnología, las redes sociales, los influencers, las personas que están por ahí, digamos, teniendo muchos seguidores. En el año 2014 no había mucha cantidad de personas que hagan eso. Muchas personas no tenían mucho Facebook, quizás muchas personas no tenían celulares buenos para ver esas noticias, esas cositas. Entonces no se enteraban, no estaban informados. Quizás el Ministerio de Salud no estaba por ahí sensibilizando. Los psicólogos, las enfermeras no iban a las casas, a las comunidades a hacer este plan de sensibilización, de prevención. Son muchas cositas, por el cual 2014-2015 se mantenía por ahí. Pero ya como la tecnología, la globalización nos permitió conocer, interactuar más, va repuntando, va creciendo. Por el cual entonces es sorprendente, es inquietante. Y también considerar que en el 2020 el recojo de información estadístico había parado. Por lo que es el comienzo de la pandemia, se han visto muchas cosas. Entonces las cifras han hecho un pare en junio del 2020. Entonces los datos que estamos viendo ahí es enero a junio aproximadamente del 2020 donde se han reportado víctimas de violencia. ¿Y qué otras víctimas de violencia que se han quedado calladas, que han tenido temor por sus vidas, de no denunciar mejor para no atentar contra su vida, quizás para mantener los lujos, las comodidades con sus hijos? Y ojo, esto es muy cierto lo que les digo. Muchas personas prefieren convivir en ese ámbito de violencia para que los hijos no se vean perjudicados en cuanto a la salud, la educación. Un ejemplo de esto es cuando yo atendía a una paciente allá por el Milagro, acá en Trujillo, en La Libertad. Esta personita me decía que como ya no estoy con el padre de mi hija, el padre de mi hija está allá en Lima y me dice que si me ve con alguien, los vecinos le dicen que estoy saliendo con alguien o digamos me estoy descuidando un poquito de mi hija, me va a cortar la pensión, ya no va a venir a verla a su hija, ya no va a tener lo que es la educación privada que cuesta carito aquí en el Milagro, en Trujillo. Son muchas cositas que la persona dice, denuncio, hago esto, le digo a la expareja, al padre de mi hija, que no me importa que mi hija se vea
involucrada en esto, pero sí prefiero mi salud mental, mi salud psicológica, mi salud familiar. Y es muy difícil muchas veces tomar la decisión de hacer respetar nuestros derechos, más aún a las mujeres, de decirle un pare a esa expareja, a esas personas que quizás hacen que tú seas codependiente o dependiente económicamente, por el cual ruego o pido que las mujeres que tengan la facilidad de agenciarse, ver programas de capacitación, becas y demás, traten por favor de aprovecharlo al máximo, dado que muchas personas quisieran tener esa valentía de poder estudiar, poder tener una profesión, y muchas veces aquí lo estoy viendo que en el webinar hay más población mujer que está presente, está comentando, y eso me dice que es muy bien, porque la mujer está queriendo empoderarse, querer crecer, querer tener un desarrollo sostenible muy bueno y más adecuado que anteriormente nuestra población peruana, nuestra población mundial ha tenido. Por el cual entonces esas víctimas de violencia tenemos que verlo desde la cultura, desde las expresiones micro y macro machistas que se puedan expresar en casa, en nuestra sociedad. Así es que estemos alerta, y si es que vemos alguna persona que está teniendo estos indicadores de violencia, ya sea nuestros pacientes, ya sean nuestros familiares, vecinos, por favor tomemos en cuenta que podemos denunciarlos y la fiscalía puede hacer este trabajo de manera ya más sigilosa, sin involucrarte a ti, sin perjudicarte socialmente como persona que estaría apoyando a esa persona. Personas apoyando a otras personas, somos eso. Continuamos, por favor. Tenemos otra gráfica muy interesante, muy importante, los tipos de violencia. Por ello, entonces, quisiera consultar, preguntar, indagar a nuestra población que está en el webinar. ¿Qué tipo de violencia es más frecuente que podríamos tener? Sin ver estos gráficos, ¿cómo ustedes consideran? Quizás Tania Tiffany nos pueda comentar. Para ella, Brigitte nos dice, física es la más conocida. Muchas gracias, Brigitte Asenjo. Quizás tenga mucha razón la violencia física. Tania Stephanie, ¿estás en cabina, por favor? Muy bien, creo que no está en cabina, quizás. Muy bien, no va a tener su certificado de asistencia, no hay problema. Evelyn nos dice, inicia con la psicológica. Bien, interesante. Ya tenemos dos nociones, física, psicológica. Antes de la física, pienso que la psicológica, pues ahora, muy bien, física. Genial. Glenn, ¿puedes leerlo por favor los comentarios? Por el ciclo de violencia. Muy bien, Evelyn Oyars. Muchas gracias. Glenn, ¿estás en cabina? ¿O Midori? Sí, básicamente hablan de física, que es lo que más se puede visualizar en las noticias, pero muchas veces es la psicológica. Genial, genial. Y tienes mucha razón. ¿Por qué entonces sería la pregunta? ¿Por qué la física estaría como que muy conocida, muy presente en nuestra mente, de que sea un tipo de violencia muy perenne en la sociedad? Quizás porque mayormente se creía, y actualmente no lo es, que para denunciar o para tener voz en un proceso judicial tiene que haber una huella, una evidencia física, por el cual entonces muchos antes, actualmente ya no, desestimaban lo que es la evidencia psicológica de que la persona tenía un proceso de trauma, de inquietud, de que ha pasado por un proceso de violencia psicológica, el menosprecio, la discriminación. En el ámbito económico de violencia sería el no permitirle gozar de el sueldo que se tiene en la familia, el dinero, quizás los esconde el dinero, quizás lo gasta en alcohol, la pareja y demás cositas. Violencia sexual, muchas veces es que
el varón siente esa cuestión de que, estoy casado con tal fulanita, soy su dueño, soy su protector, yo puedo hacer con ella lo que se me venga en gana porque es mi pareja, es mi esposa, etcétera, entonces yo tengo derecho con ella y en ella. Y no es así. El hombre no es dueño del cuerpo de la mujer, todo lo contrario, la mujer es la que tiene ese derecho. Evelyn nos dice, no hay concientización de los insultos. Muchas gracias. Len, ¿lo puedes terminar de leer, por favor? No hay concientización de los insultos, se desestima la autoestima, se prohíbe ropa, maquillaje, es violencia psicológica. Algunos perciben eso como protección. Cierto. Sí, mucha razón tiene. Mucha razón. Ciertamente. Por el cual entonces vemos aquí el gráfico de que en la violencia sexual hay 6.539 personas que han denunciado o están teniendo este tipo de violencia en su entorno. Quizás por ser sexual, el término, la situación, muchas personas no denuncian porque dicen, mira, por ahí va pasando la vecinita que fue violentada por su esposo, fue violada por tal. Entonces, como que esa situación hace que por deseabilidad social no hagan esa denuncia, no se quejen, no hagan esto y no hagan lo otro. Quizás también por eso no tenemos, presiento que no tenemos la cifra real como tiene que ser de que el tipo de violencia sexual sea más bajo que la física o la psicológica. Por el cual el más pequeñito que vemos ahí es la violencia económica. Quizás el tipo de violencia económica por el momento es poco conocido, ya que mayormente por ahora se le está dando más importancia que antes. Antes quizás no se le daba el debido respeto a lo que es la economía familiar cuando la otra persona violentaba, ocultaba el dinero, gastaba en otras cosas y no proveía adecuadamente a la familia, ya sea hombre o mujer. Por ahí también va el asunto. Por el cual entonces vamos a la violencia a la violencia física, el cual es el rojito que dice 20.912 personas. 20.000 personas han sufrido por ese tipo de violencia, dígase de esta fuente del Ministerio de la Mujer. Quiere decir que es más recurrente quizás que las otras, pueda ser. Quizás algunas por miedo, por temor, por la dependencia económica, por otras cositas de quiero que mis hijos tengan un padre cerca, que crezcan con una familia íntegra, o sea, con papá y mamá. Es decir, muchas cositas hacen que la violencia física no sea denunciada, no sea evidenciada en esas estadísticas como tendría que ser. Por el cual muchas veces se ve los feminicidios. ¿Qué pasa cuando el feminicidio se da y no se tuvo esta denuncia anterior? Son muchas cositas que va por ahí. Nosotros como psicólogos, como público en general, debemos tener en cuenta de que el feminicidio no llega de la noche a la mañana, sino que es un trabajo camuflado, muy elaborado por la otra persona para amedrentar, violentar y digamos hacer que su autoestima sea muy pero muy pequeño. Tenemos también entonces el globito, el tipo de violencia más grande que es la violencia psicológica. Felizmente aquí se ve que la violencia psicológica es más grande que otros, dado que la violencia psicológica está mayormente en todos los tipos de violencia anteriores. Cuando hay una violencia económica también está por ahí inmerso la violencia psicológica. También está inverso por ahí la violencia sexual, lo que es lo psicológico, porque amedrenta, te discrimina, te hace sentir como que tú no vales nada, entonces por ahí va forcejeando y hace que cedas a esa violencia. La violencia psicológica, años anteriores, felizmente actualmente en algunas zonas del mundo, del Perú, ya no se ve muy fuerte, como que un insulto lo dejo pasar. Si es mujer, dice, mis papás me han enseñado que el hombre me tiene que gritar. Si yo hago, digamos, limpio mal la sala, tengo el deber de que mi esposo, mi pareja, me esté insultando, me regañe por no haber hecho esto o lo otro. Tengan en cuenta que la mujer no es sirvienta de la familia,
No tiene que ser así ya más. Por el momento entonces continuamos. Si tienen alguna pregunta lo pueden hacer. No hay problema, que también después les estoy a dedo preguntando. Tenemos entonces en la siguiente gráfica personas informadas. Aquí es muy importante a ver quién de la teleaudiencia aquí en el Google Meet nos pueda comentar personas informadas. ¿Qué nos quiere decir esta gráfica? Quizás Suset Muguruza nos pueda comentar un poco más. ¿Cómo percibe esas gráficas? ¿Estás en cabina, Suset? Creo que no está en cabina, no hay ningún problema. Vamos a ver quién más está en cabina. Quizás Raquel Martínez está en cabina y nos pueda comentar. ¿Puedes activar tu micrófono? Hola, buenas noches. Sí, me botó el mute hace un momentito. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Genialidad, no hay ningún problema y muchas gracias por haber hecho esa consulta, de hacerte otra vez la pregunta. Señora Raquel Martínez, por favor, deleítenos con su respuesta. ¿Qué nos quiere decir esta gráfica de personas informadas? Nos indica 2014, 2015 hasta el 2021. Para usted, esta gráfica, ¿qué le dice de personas informadas? Bueno, para mí quiere decir que entre el año 2019, el 2018 y 2019 se han informado más personas respecto a un determinado tema, ¿no? Pero inclusive tomando también en cuenta del año 2015 y 2016, pero notoriamente en el 2021 se percibe que eso ha disminuido considerablemente, ¿no? Y afecta a toda la población. Sí, genial. Y Raquel Martínez, por favor, coméntanos a qué se debería que en el 2021 tengamos muy poquitas personas informadas a comparación del 2014, que quizás la tecnología no estaba muy al alcance del mundo, de las personas. Coméntanos tu precisión. Sí, bueno, yo considero que de acuerdo al contexto de pandemia se han afectado varios entornos, ¿no? El entorno laboral, el entorno educativo, ¿no? Que justamente la educación ha sufrido mucho, entonces también la crisis sanitaria ha perjudicado eso, ¿no? La llegada de personas capacitadas en salud mental con la población. Si bien es cierto, se utilizan recursos como la televisión, la radio, pero no es suficiente, como ir a una posta, que los mismos doctoras, enfermeros o psicólogos mismos brinden charlas educativas, ¿no? Entonces eso es, creo yo, lo que ha impedido, por así decirlo, ¿no? Que las personas estén informadas respecto a un tema. Muchas gracias, Raquel Martínez, y tienes mucha razón. Esta pandemia nos ha, digamos, hecho pisar tierra, botar todo y hacer como que muchas cosas se hayan detenido, se detengan forzosamente, por el cual entonces la pandemia ha hecho, como tú ya lo indicas, y muy bien, muy ciertamente, que la pandemia ha hecho que muchas actividades se paren, ya no se esté dando sensibilización a los centros de salud, a los colegios, a las demás instituciones, dado que antes teníamos esa facilidad de que los serumistas, psicólogos, enfermeros, demás personas allegadas a ese tema de salud, antes iban a las comunidades, informaban sobre esto, tenían el mayor alcance piel a piel, cara a cara, escuchar sus comentarios y demás. Actualmente, y digamos desgraciadamente, no se ha podido aprovechar como se debería de aprovechar la virtualidad, esta vida virtual que nos debemos de acostumbrar mucho más aún, dado que esta pandemia es el comienzo de algo más, de un cambio, de una mejoría para el mundo, de una manera muy enriquecedora. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el Perú, el Ministerio de la Mujer, digamos, esas personas que laboran aquí en el Ministerio de la Mujer, en el Perú, no hayan tenido mayor alcance de personas informadas. ¿Qué ha pasado con la virtualidad? ¿Por qué no han aprovechado usar lo que son las plataformas virtuales, hasta gratuitas ya, para reunir personas, informar, quizás tener un link abierto para todo el público
y que sea recurrente. Si la persona lo quiere, entra a cualquier hora y puede consultar y demás. ¿Por qué no hay esa estrategia? ¿Por qué no hay esa vocación de apoyar a la población, más aún en personas que por el momento se ven como que obstruidas para progresar, para tener un desarrollo sostenible, como son las mujeres, las adolescentes féminas, las niñas? Estamos por ahí cayendo en un saco que se está llenando de muchas cosas inaceptables ya, porque la virtualidad nos debería de abrir paso a que mayores personas estén informadas. Si ustedes recordarán, actualmente el Ministerio de Cultura y demás ministerios están, digamos, teniendo al alcance de los influencers para poder patrocinar sus eventos y demás. ¿Por qué el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer no ha hecho esto? O quizás sí lo ha hecho, pero hubo también la corrupción y ensucia todo esto. Y las cifras también nos dicen eso, que ¿qué ha pasado? Personas informadas, no tenemos mucho. 2014, mira, que 2014 la tecnología no estaba tan fuerte como hoy en día. Ya casi en todas las familias tienen al menos un celular con salida de internet. Y en el 2019 casi por ahí ya diciembre, como que se estaba sonando ya la noticia de la pandemia, epidemia del COVID-19, se tenía ya un reporte de 2.506.926 personas que ya estaban informadas, pero en 2020, ¡pum!, se bajó todo por la pandemia y demás cositas. No lo hemos sabido aprovechar. No está aprendiendo el Ministerio de la Mujer a cómo recabar información de manera estratégica, de otra mejor manera, por el cual entonces nosotros seamos portavoces, regalemos la información que están viendo en pantalla. Si conocen a alguien, a un amigo, una amiga que está teniendo violencia intrafamiliar, violencia con su pareja, un conocido que la acosa y demás, traten por favor de orientarle, de tener algún número telefónico a quien consultar y tener esa orientación. No perdamos tiempo y apoyemos a la mayor cantidad de personas desde donde estemos, desde donde podemos, sin salir, sin exponerse, por favor, y cuidándonos siempre. Continuamos, por favor. Muy bien. Esa es la misma diapositiva, creo. Genial. Muy bien. Entonces, ahora sí le pregunta a otra persona, Rocío Pérez. ¿Estás en cabina? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rocío Pérez. Por favor, deleítanos, coméntanos si es que conoces sobre ODS. ¿Qué significa esas siglas? Y si no lo sabes, no hay ningún problema, lo comentas y yo lo explico. No sé qué significan esas siglas. Me gustaría que por favor me podrías informar. Muchas Genial. gracias. Muchas gracias por tu sinceridad, Rocío Pérez, y qué bueno que no haya consultado a San Google, y muchas gracias. Entonces, la ODS. ODS es O de objetivos, la D desarrollo y la S sostenible. Muy bien, Camila Clavo, objetivos de desarrollo sostenible, lo sabe, muy bien. Entonces, a ver si es que Camila Clavo lo sabe y nos puede deleitar. ¿Quién o lo organiza esos objetivos de desarrollo sostenible? Quizás la ONU, ¿sí o no? A ver, coméntanos. Glenn, está una diapositiva después. Retrocédelo. Sí, buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Camila. Así es. La ODS son propuestos por la ONU, pues, ¿no? Y son 17 objetivos, los cuales se plantean a nivel mundial sobre los temas más relevantes, como que como una proyección a cumplir en el año 2030, pues, como que son los objetivos planteados que se esperan llegar a la consecución, obviamente, en el año 2030. Si no me equivoco, es a través de un tratado. No sé cuántos países están involucrados, pero es a nivel mundial. Genial. Y es una buena iniciativa.
Genial, mira, muy interesante. Camila, te hago la pregunta, ¿has llevado algún curso con la ODS quizás? Cuando postulé para participar como voluntaria para Ya. los Juegos Panamericanos, Muy bien. fue donde nos capacitaron acerca de los ODS. Genial. Eso nos tengo conocimiento por ello, Ah, pero no mira, tanto profundidad. qué bien, qué bien. Maravilloso conocer. Les presento, Camila Clavo es una miembro muy buena aquí en la ONG Psicopotenciar Perú. Muchas gracias, Camila. Y les comento que la ODS hace cursos maravillosos que duran un poquito y que tiene una plataforma educativa muy buena, muy consolidada y que varios países ya están teniendo esos cursos. Y actualmente ya tienen 38 países en cuales dictan cursos cada cierto tiempo. Su persona, yo, he participado en algunos cursos de ellos y hemos tenido que interactuar con personas de todo el mundo, hacer grupos para hacer proyectos de manera sostenible para la sociedad. Y felizmente me ha tocado en ese tiempo un grupo de trabajo social, enfermera y demás. Muchas personas pensando un proyecto que para la sociedad le beneficie. Y lo hemos logrado, hemos tenido la certificación y todo eso. Entonces, para no desplayarme en ese punto, la ODS es como que esa meta de tener al final de 15 años, haber logrado ciertos objetivos, ciertas metas. Por el momento son 17 objetivos. Quiere decir que entre ellas el quinto objetivo es la igualdad de género. Y entre esa igualdad de género y las demás completan un total de 169 metas. Por el cual entonces un aproximado de 6, 8 aproximadamente hay de objetivos por por cada objetivo hay 6 u 8 metas. Uno menos, Glenn. Glenn, ¿estás ahí? Genial. Bien, entonces por el cual tenemos, o la población, el mundo, ha tenido, digamos, este convenio, este tratado, este razonar de que en 15 años se hayan propuesto, se hayan hecho realidad, alcanzar ciertos parámetros, ciertas conductas, ciertos comportamientos políticos, ciertas cositas que vayan alimentando para que el mundo, cada país que participa esté alineado a ello. Pero la ODS considera que el avance de estos objetivos, de estas metas por países, están muy involucrados con la cultura de su región, con, digamos, con la situación política que estén viviendo. Entonces, por ahí también se va viendo un balance de cómo está prosperando el mundo, por el cual actualmente el Perú ya va teniendo lo que es la paridad de género, la alternancia en las elecciones generales que se ha tenido en cuanto a los congresistas y demás. Continuamos, por favor. Bien, el mensaje general que quiere dar la ODS, los países comprometidos con todo esto, es: el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar común, por el cual entonces, destrabando esta oración, nos quiere decir que si Camila Clavo viaja al país de España, de México, o el país que tenga estas ODS implementadas, tenga en cuenta que va a ser tratada de manera muy armoniosa, teniendo igualdad de género, teniendo no discriminación por la política y demás cositas. Por el cual considera que el mundo, el planeta Tierra, los ecosistemas es un hogar en común, por el cual todos deberían de considerar los mismos objetivos, de tratar bien a las personas, de cuidar su ecosistema, que también son otros objetivos ahí. Pero el más importante que nos viene aquí en sesión, en esta conferencia, en este webinar, es el punto número 5, que es el objetivo de igualdad de género. Continuamos, por favor. Igualdad de género, el número 5 nos dice que uno de los puntos es igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y niñas. Quizás por aquí esté en cabina alguien
que nos pueda comentar sobre esto. ¿Quién está en cabina para que nos pueda comentar? ¿Quién quisiera tener esa oportunidad de comentarnos qué nos quiere decir igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres? Raquel Martínez, muchas gracias. A ver, coméntanos por favor, ¿qué nos quiere decir esto? Sí, lo que quiere decir la igualdad de género es que tanto las niñas, niños, mujeres, varones tienen las mismas oportunidades, ¿no? Y que, por ejemplo, si una niña le dice a su mamá que quiere estudiar ingeniería, que tiene todo el derecho de hacerlo, así como lo tiene también un varón, un niño que desea estudiar cuando sea adulto. No es borrar todos estos estigmas que normalmente se imponen o lo que se suele ver, ¿no? Que por ser mujer no puede ser de repente abogada ¿no? o ingeniera. Entonces, oportunidades que se les tiene que dar a ambos géneros. Genialidad de respuesta, Raquel Martínez, y mucha razón. La igualdad de género, y también complementando a su punto, por el momento, imagínense, es uno de los que está considerando la igualdad de género, empoderar a las mujeres y niñas. Entonces, ¿qué nos quiere decir? El mundo estaba sumergido antes del 2015, antes de que comience todo esto de los objetivos. Estaba sumergido en que la mujer no estaba muy empoderada, la mujer no iba a las escuelas mayormente, se iba a cuidar al papá, al que estaba enfermo, o se quedaba cuidando a sus hermanitos pequeños, o haciendo los quehaceres de la casa, o otras cositas, y no le estaban permitiendo estudiar. Y digamos, considerando así, me hace recordar en el tiempo de escuela que estuve, por allá en el año 2015 aproximadamente, la promoción que teníamos de secundaria, muchas personas calificadas de manera wow, que hacían sus trabajos, sus tareas, tenían muy buenos exámenes y mayormente eran mujeres. Muy bueno. Esas personitas actualmente no están estudiando, no tienen una profesión, digamos, tristemente, tengo que decirlo, no han tenido muchas oportunidades para crecer de manera profesional, de manera académica. Quizás algunos casos lo conozco de que por el momento económico no han podido ejercer lo que es su derecho a la educación, de educación superior, y otras cositas que también van con el de tener muchos hermanos o hermanas, hacen que algunos desistan por estudiar y abocarse a cuidar, a criar a sus hermanitos. Muchos de estos casos se ven a diario, se escuchan, se sienten en el mundo, y tenemos que ser nosotros la voz, el portavoz, el ayuda, el apoyo que esas personas necesitan. Quizás algunas niñas, estudiantes, no conozcan algunas becas que otorga el Ministerio de Educación, las becas del presidente de la República y demás cositas que haya becas aquí y allá en el mundo. Nosotras hay que proporcionarlas. Si es que vamos a dar alguna conferencia, algún taller en algún colegio, te dejemos esa pizquita de curiosidad de que, mira, entrando a tal sitio puedes enterarte de que la ONG Psicopotenciar Perú está dando capacitaciones los días jueves a las 8 p.m. sobre temas diversos. Entonces ya le dejamos esa pizca de aprender, de educarse, de conocer otros rumbos, otras especialidades y demás. Hagamos de cuenta eso, y más aún, Igualdad de Género está considerando esto, empoderar a las niñas y mujeres. Continuamos, por favor, Glenn. Genial. Metas. Aquí es muy importante a ver si es que Camila nos pueda deleitar con su respuesta. ¿A qué se refiere estos dibujitos? ¿Qué metas nos estarían explicando, dando a entender? Yo creo que el del empoderamiento femenino puede ser, o la pausa de la violencia, Bacán, o bien, el niño con la mano, puede ser, ¿no? genial. Para frenar la violencia. Y bueno, El segundo quizás. el segundo, no sé qué meta sería referida ahí. Me imagino que erradicar, ¿no? Un tanto este estigma o este pensamiento de que la mujer solo debe asistir en el hogar, ¿no? Y bueno, la última, que es mucho más grande y que es como que
el empoderamiento femenino, o en este caso una mujer parece muy preparada, ¿no? Puede ser en el ámbito profesional y, bueno, dejando de lado el estigma, como mencionamos en la imagen anterior. Ciertamente Creo tienes... que puede. ¿Sí? Mira, y le has dado muy al clavo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, tienes mucha razón. Y miren, muchos emojis, muchas gráficas, muchas imágenes ya nos dicen un mundo de ideas, ya nos dicen muchos significados y demás. Y está muy bien. La primera y digamos meta que se estaría considerando en los objetivos de desarrollo sostenible es parar todo tipo de violencia, todo tipo de discriminación, todo tipo de transgresiones a la mujer, a la niña o al círculo familiar. Parar todo eso, erradicarlo, hacer como que un stop, esto ya no tiene que continuar. Y si ustedes lo ven, el piecito de la señora está en el margen de esa gráfica. Quiere decir, aguanta, hasta aquí nomás llegamos, esto ya no puede continuar. La mano nos dice que la violencia está más grande, y si lo ven ahí, proporcionalmente está más grande que las dos gráficas de la señora y del niño. Asimismo, la segunda gráfica que nos dice la persona con algunas cositas de limpieza, nos dice que la meta a seguir de los objetivos de desarrollo sostenible es considerar remunerar los servicios domésticos, los servicios de limpieza, los servicios que mayormente la mujer ha estado haciendo, que sea remunerado, que sea considerado como tal, como un trabajo, una labor. Si consideramos bien, viendo a una persona por ahí que trabaja en el servicio de limpieza, veamos cuánto cobra al día por limpiar tal lugar, tal sitio y esto. Sacamos un cálculo, digamos un precio tal, y preguntamos a otra persona que está haciendo, digamos, labores de cocina, que sea chef o algo similar, y le preguntamos cuánto costaría hacer comida para tantas personas en un día tal, tal, tal. Bien, nos da un presupuesto. Quizás a otra persona que sea enfermera nos diga, cuando una persona, un hijo esté con temperatura alta, ¿qué le podemos dar? ¿Qué le hacemos esto, el otro? Bien, te da un presupuesto. Esa y otras actividades que mayormente la ama de casa, la madre de familia hace, no son remunerados. Pero si es que lo juntamos, lo sumamos y todo eso, hace ver que sería hasta el 3 o 5 veces más el sueldo que percibe el varón, el que digamos mantiene la casa, mantiene la familia, entre comillas lo digo porque no es así. La mujer es la que hace muchas cosas, muchas malabares para poder convivir en familia, en la casa. Entonces, la meta es valorar, darle esta retribución a la mujer que hace todo esto, que sea no tanto como que, mira, es tu labor de mujer, tú te quedas en casa, tú haces esto porque eres madre, porque eres mi esposa y demás. No es así, no es así. A veces esas labores que se hacen son mucho más pesadas, mucho más trágines, son mucho más fuertes que cuando el hombre, el varón, va a trabajar allá afuera. Y por último está la meta de que la mujer, el género femenino, tenga mayor participación política y económica, en las legislaturas, en demás cositas de la política, por el cual entonces por ahí dan como que la chispita de consideren la alternancia, consideren la paridad de género en la lista de candidatos y demás a las elecciones municipales, regionales, presidenciales y demás. Entonces, estas son 3 metas que imágenes dicen más que 1000 palabras y tienen razón. Muchas veces vemos esto y no lo entendemos, pero bien, veamos cómo es el contexto. Mayormente la mujer es la que recibe el golpe, mayormente es la mujer quien está limpiando y no es valorado. Mayormente no se le ve a una mujer
parada a un estrado y hablando sobre política. No se veía, no se ve, y ya se está viendo poco a poco más y más. Por el cual vamos a continuar viendo otras metas. Por favor, Glenn. Otras metas son estas, y vamos a ver quiénes están en cabina, y voy a ver quiénes están para preguntar. Permítame entrar, o si alguien quiere comentarnos, mucho mejor. ¿Alguien quisiera comentarnos, hablarnos de esto? ¿Qué nos estarían dando a entender las imágenes? Sobre los derechos sexuales y reproductivos. Bien, ¿cuál imagen podría ser esa? Está difícil, está difícil. La del... donde está, me parece que la ginecóloga dando la información. Ya. Entiendo que es también para orientarlo, dar una educación sexual apropiada. Genial. Sí, y tiene mucha razón. Por ahí va también. Bien. Yenka, coméntanos qué más, qué otra meta estarías por ahí identificando, a tu intuición, a lo que percibas, que nos estaría dando a entender qué meta sería. Está difícil, lo sé, discúlpame. En la imagen donde hay una mujer con muchas flechas, sería a decidir libremente qué camino queremos escoger. Genial, genial. Muchas gracias, Yenka. Muy bien. Ya. Genial. Yomira, ¿estarás por ahí en cabina para que nos comentes qué nos estaría dando a entender las demás imágenes, ilustraciones? Sí, bueno, en la que podemos ver que está en el medio, ¿no? Que es también sobre la sexualidad, ¿no? El derecho a la sexualidad que tienes. Y un botiquín arriba de esa imagen vendría a ser las opciones que podemos tener los tanto también cuando tengamos así sexual, ¿no? Genial, genial. Muchas gracias, Yomira. A ver, vamos a ver si es que está Raquel o Evelyn que nos pueda comentar la última gráfica que está abajo, donde hay dos personitas. A ver, ¿quién se anima? ¿Raquel o Evelyn o alguien más? En la que están dos personas de polito verde con rojo. Sí, exacto. Creo que son capaces de, no sé, una pareja de decidir en qué momento formalizar una relación, ¿no? Que también tienen el derecho de formalizar una relación, de ser una bien pareja. Vale. Genial. Muchas gracias, Raquel, y muchas gracias a los demás por haber comentado, dándonos sus ideas de lo que perciben en la imagen. Muy bien. Les comento. Han acertado y está bien, y por el cual entonces ahorita comienzo a complementar las ideas, los puntos que han estado mencionando. Una de las metas de lo que es el objetivo de la igualdad de género es que la persona, la mujer, la adolescente, la niña tenga mayor disponibilidad, mayor acceso a la orientación, a los métodos anticonceptivos, a esa orientación de un especialista para que le pueda ver, por el cual también nos lleva al otro punto, que es donde está la pareja dándose muestras de cariño. Esto nos quiere decir que hay que considerar como meta, como objetivo a alcanzar, que la mujer tiene todo el derecho de elegir la pareja con el que quiera compartir su vida, su mundo, sus experiencias de vida. Por el cual entonces se da esa propuesta, esa libertad de que la mujer tiene el derecho de decidir si con fulanito de tal quiere estar o con fulanita de tal. Con el fulanito de tal no, con ese sí. La mujer tiene esa capacidad y se le recalca más en esta oportunidad. Nos vamos entonces al botiquín, y el botiquín nos indica que la persona tiene que tener al alcance esos métodos anticonceptivos, y que quizás ante un momento de violación a su integridad sexual pueda tener lo que es el kit adecuado para poder, digamos, hacer lo que es, si fue una violación sexual, tenga lo que es el test de embarazo,
tenga lo que es el test sobre VIH y SIDA y sobre otras cositas, esas pruebas que la persona tiene que tener cuando ha sido violentada. Y si es que no lo saben, pueden consultarle al centro de emergencia mujer, al centro de salud más cercano, de ese kit de emergencia en esas situaciones y en otras, las cuales la mujer tiene que tener esa dicha de recibir, de hacer valer su derecho, de ser su derecho de el derecho sexual, el derecho reproductivo, que es eso también. Abajo tenemos la imagen de dos jóvenes y como un juez. Quiere decir que haya esa libertad, esa igualdad de géneros entre hombres y mujeres, que alguien no considere que el hombre es más que la mujer o que la mujer deba de ganar más que el hombre, etcétera. Que haya una equidad, un equilibrio entre ambos, entre todos. Y la última gráfica nos indica que la mujer, la adolescente, la niña debe tener mayores opciones para poder elegir, caminar, desarrollarse sosteniblemente. Es decir, si la mujer antes solo tenía en esa gráfica quizás una flecha, que es ser madre de familia, actualmente se debe de tener 4, 5, 10 más flechas. Es decir, si decide ser profesional, que vaya a estudiar. Si decide ser madre de familia, que sea madre de familia. Si decide trabajar nada más, que vaya a trabajar. Si decide trabajar y estudiar y ser madre de familia, que decida. Que tenga ese campo de acción más libre, que no tenga muchas ataduras como es cuidar a un familiar, el estar en casa, ser madre de familia, ser solamente mujer de casa y nada más. Eso ya no. Por eso es una meta muy importante, como también las demás vistas hoy en día aquí en el webinar de la ONG Psicopotenciar Perú. Continuamos, Glenn. Entonces, hago la pregunta aquí a la audiencia. ¿Quién me puede decir qué es igualdad de género? Vamos a ver quién nos comenta o nos responde estas preguntas. Esta pregunta inquietante. Igualdad de género, ¿qué es? O elijo a dedo, no hay ningún problema. Glenn, ¿me puedes mencionar un nombre, por favor, de la audiencia que estamos aquí en Google Meet? Para no repetir mucho. Glenn, ¿estás en cabina? ¿O Midori? Yenka levantó la mano. Muy bien, Yenka. Deleítanos con tu respuesta, por favor, colega. Bueno, yo pienso que con igualdad de género te refieres a tener los mismos derechos y deberes y también el reconocimiento de parte de la sociedad al momento de participar o potenciar nuestras aptitudes o lo que podemos hacer, ¿no? Con lo que podemos aportar, no creyéndonos más ni menos que los demás. En ese punto, varón y mujer, claro. Muchas gracias, Yenka Márquez. Bien, Yanela León nos indica que quiere comentarnos. Bienvenida seas. Coméntanos, deleítanos, por favor. ¿Qué tal? Sí, igualdad de género me parece que se refiere al hecho de que sin importar nuestro género, varón o mujer, tenemos los mismos derechos y tal vez deberes, que debemos ser vistos en la sociedad como iguales. Genial, Yanela León. Genial, genial. Ambas tienen mucha razón, Yenka como Yanela. Esa igualdad de género, ser vistos como iguales en la sociedad. Por el cual les digo, a ver, les hago la pregunta. Yanela, en tu región, en tu zona, ¿cómo percibes la igualdad de género? ¿Crees que la mujer tenga mismas oportunidades o mejores que el varón? Pues yo les estoy hablando de Perú, ¿qué tal? Y de Lima, siento que no,
definitivamente no, todavía hay mucho en que trabajar en ello. Suceden eventos como por ejemplo el techo de cristal, que en muchas empresas no permiten que las mujeres asciendan, no se ve a las mujeres mucho participando tanto en la política, y bueno, siento que de todas maneras dentro de la región, en Perú existen muchos casos de violencia de género también por el mismo hecho de no ver a la mujer como igual, ¿no? Entonces el hombre cree que se ve en una posición jerárquica más poderosa y tal vez por ello ejerce pues todos estos acontecimientos que solemos ver en los noticieros y que es algo del día a día, no se siente. Bien dicho, Yanela. Raquel Martínez, ¿nos comentas? A ver. Muy bien, por levantar la mano. Sí, justamente yo también soy de Perú y bueno, si bien es cierto que tenemos una cultura bastante machista, porque sí, como lo que menciona la colega, se percibe mucho de oportunidades que favorecen bastante a los varones. Sin embargo, pienso también que estamos cambiando la mentalidad poco a poco, porque gracias a Dios me ha tocado también gozar parte de ciertas oportunidades que me han permitido crecer como persona. Y también he percibido eso, ¿no? Que se están dando más oportunidades a las jóvenes, a las mujeres, de ser parte de una empresa, de ser parte de un nuevo puesto de trabajo. Entonces, eso también ayuda, ¿no? A que las mujeres se sientan empoderadas y que también pueden ser capaces de tener las mismas oportunidades que el resto, ¿no? Y que sí, la verdad que eso también enorgullece, ¿no? Pero poco a poco. Eso sí es un trabajo que todavía tiene que seguir. Bien dicho, Raquel Martínez. Mucha razón tienes al decir eso. Muy bien. Yenka Márquez, tú que estás en Cusco, coméntanos o coméntame aquí el público, ¿cómo lo estás percibiendo la igualdad de género? Quizás algún episodio has vivenciado y quizás nos quieras compartir en el ámbito familiar o de pareja. Ya, justamente al hablar de igualdad de género aquí desde Cusco, sí se ve bastante el machismo, como ya conocemos en todo el Perú también o en otros países, pero con lo que se lucha más aquí es con reconocer la igualdad de género en las poblaciones indígenas, ¿no? O revalorar a las mujeres indígenas antes que la igualdad de género, porque a ver, no sé si me estoy haciendo entender, pero en el mismo Cusco se sufre mucho la discriminación hacia las mujeres indígenas, de mujeres que podría decir ya no son indígenas o son criollas y ya no creen o no reconocen o no tienen en cuenta las raíces de donde se provienen, vienen a discriminar y no a tratar por igual a las mismas mujeres, pero que aún están revalorizando, continuando con las costumbres, tal vez hasta con la vestimenta que antes utilizábamos, ¿no? Entonces, antes que nada, aquí por estos lados se lucha más contra eso que la igualdad de género. Con esto me refiero a que tenemos dos problemas al mismo tiempo, ¿no? Estamos tratando de hacernos respetar con las propias mujeres y también en otro plano haciendo respetarnos con los varones. No sé si me dejé entender. Está muy genial. Sí, tienes mucha razón. A veces no reconocemos nuestras raíces. ¿Y sabes qué, Yenka? Todo el público que nos está viendo, les comento. Yo no hubiese querido nacer aquí en la ciudad de Trujillo. Yo, si me hubiese dado la opción de dónde hubiese querido nacer, dónde hubieras nacido, crecido y todo eso, yo hubiese elegido lo que son Huancayo, la que es la tierra de mi padre, como también es Paiján, aquí en Escope, aquí en donde es más alejado de la ciudad. ¿Por qué? Porque es otra noción, es algo más rico la cultura, las expresiones, las tradiciones y demás cositas que maravillan. Y yo sí quisiera pertenecer a alguna serranía de allá. Y
qué mal que no lo sea, pero qué bien que yo haya nacido para también comentarles esto. Yenka Márquez, ¿nos quieres comentar algo más? No hay ningún problema. Sí, no sé si es porque estamos justamente en las fiestas de aquí de Cusco. Quiero comentar esto a raíz del comentario que has hecho de que te hubiera gustado nacer en otra parte. Mucha gente se lamenta de eso, mucha gente hubiera querido nacer en Cusco, hubiera querido nacer en las zonas andinas, albandinas de cada ciudad, pero me alegra mucho escucharlo más en estos tiempos, porque antes era como qué vergüenza que yo soy de la sierra y yo soy de la costa, y lo digo desde el punto en el que yo también sufrí mucho lo que es la discriminación en la costa, porque yo viví gran parte de mi vida en la costa, en Camaná de Arequipa. Entonces sufrí mucho y antes era como que me daba mucha vergüenza o no entendía, ¿no? Eso es mucho de la ignorancia y la falta de información. Entonces, en estos tiempos en los cuales estoy tomando más conciencia, me doy cuenta de que hay mucha gente a la que le gusta la sierra, a la que le hubiera gustado nacer aquí. Entonces, tomando en cuenta este punto, me gustaría a las personas que están aquí escuchándonos también, me gustaría compartirles que así no hayan nacido en la sierra o estén tomando esta conciencia ya de salir de la ignorancia y evitar discriminar a las personas y a las mujeres, sobre todo, porque estamos hablando sobre el desarrollo sostenible, tomar parte de la responsabilidad que involucra querer cambiar las cosas, ¿no? No necesitas haber nacido en Cusco, Puno, no sé, en estas partes, pero desde el lugar en donde te encuentras puedes generar el cambio, ¿no? Tratar de informar que no es de nada del otro mundo venir de la sierra y poder luchar contra estos estereotipos de que si eres de allá sabes menos o tienes que ser menos o que no tienes las mismas posibilidades ni nada por el estilo. Y quitarnos esas ideas de la cabeza que las mujeres indígenas o las mujeres campesinas o las mujeres de la sierra son menos y que las mujeres de la capital o de la ciudad son más y merecen ser más respetadas. Porque esto en serio se ve muchísimo y supongo que en todas partes del Perú y en todas partes de Latinoamérica, sobre todo en lo que se está viviendo este gran cambio, se puede notar y se puede hacer ver. Genial, Yenka Márquez. Muchas gracias por habernos comentado eso y quisiera hacer como que una pausa, comentarles algo. Recibiendo como que la responsabilidad del mundo por el momento ahorita, hago la mea culpa, las disculpas a Yenka Márquez en nombre de todo el mundo, de esas personas que la han discriminado, la han sentido ser menos quizás. Pido las disculpas a Yenka porque el compromiso está en todos nosotros y quizás esas personas te hayan discriminado, te hayan hecho sentir mal, incómoda. Es ya nuestra responsabilidad como sociedad. Por eso, de mi parte, pido las disculpas del caso, porque la sociedad te ha maltratado y sigue maltratando muchas veces a personas de la serranía. Y todo eso también me hace recordar que cuando yo estudiaba allá en el colegio, un profesor que recuerdo mucho, muy gratamente, nos comentaba burdamente: el serranito come papa con gusano, y lo hacía como que rimando. ¿Para qué? Para amenizar lo que era la clase y demás. Ojo que esto yo lo veo como que ni siquiera como broma tenemos que tomarlo, porque es una cosa de que en la sierra sí comen papa y comen bien, pero no quiere decir que comen con gusano o que hacen esto o que hacen lo otro. No, sino que allá en la serranía, allá en la selva, es una cultura distinta a la costa, pero no quiere decir de que si yo nazco en la costa soy muy distinto a la sierra o selva, no, sino que donde estemos, y como dice Yenka, podemos hacer el cambio, podemos mejorar la sociedad, y es por eso que nosotros estamos aquí recibiendo, y como está en la imagen del regalo, se llevan esta información, este mensaje, ustedes como un regalo,
y lo puedan compartir con todo el mundo, con todas las personas, ya sea en casa, cuando estén almorzando, desayunando, hablar sobre esto, de que hay estas facilidades que el Ministerio de Salud te da y todo lo demás. Y consideren eso, por favor, que todas las personas estamos aquí para apoyarnos y crecer. Muchas gracias, Yenka. Muchas gracias a los demás por habernos comentado esto. Muy bien. Retrocedemos, por favor, Glenn. Te has adelantado mucho. Llamando a Glenn. O Midori. Retrocede la diapositiva, por favor. Eso. Un poco más. Disculpen, fallas técnicas. Muy bien. Entonces, ahí nomás. Ya, uno menos. Listo. Entonces, consideremos que la igualdad de género no significa que el hombre sea el que tenga el maletín de laborar, de trabajar. Y tampoco que la mujer tenga la vestimenta. Cuando nosotros visualicemos una mujer, vemos, una persona que está de servidumbre. No. Ni cuando visualicemos, cuando alguien te pregunta, ¿y qué es un hombre? No visualicemos que el hombre es el que tiene maletín, que trabaja, que sale de casa, no. Sino que esto puede intercambiar, pueden crecer ambos. El hombre puede tener lo que es actividades domésticas como también laborales a la vez. Y la mujer también, no hay ningún problema. La igualdad de género es eso. Tener esa igualdad entre hombre y mujer en la sociedad, en lo laboral y no tener ese tope de cristal como también lo mencionaban acá. Y muchas gracias por sus comentarios y respuestas. Continuamos, por favor, Glenn. Mucho, un poquito antes. Sobre el caso. Uno menos. Ahí está, ahí está. Muy bien. Casos de la vida real. Como ya lo comentaba Yenka, esa cuestión de discriminación, ya sea por ser mujer o por ser de la serranía y esto y lo otro, sucede. ¿Alguien quisiera comentarnos algo? Esos casos de la vida real no significa que yo les voy a dar el caso directamente, sino que podemos compartir entre nosotros. Si conocen a alguien, quizás tienen el micro abierto, no hay ningún problema, lo pueden hacer con toda la libertad posible. ¿Gustan hacerlo? Si no, también yo voy comentando sobre algo. Un caso de la vida real que ha sucedido y que he conversado con una conocida, una amiga recientemente, me decía que cuando estaba con alguien y digamos tenían que salir en pareja hacia una reunión social, esta personita, esta pareja le decía, ¿vas a salir con eso? Y les escribo, la imagen era que ella tenía como que una blusa, digamos un poco transparente, un poco visible, etcétera, un poquito chico y todo eso. Entonces la persona, la pareja le dice, ¿y vas a salir con eso? Y le dice, pero vas a tener frío. Como que por ahí la indirecta de que, sí, por el frío. No era por el frío, sino era por lo otro. Entonces la amiga le dice, entonces empréstame tu casaca para ponérmelo y no tener frío. Bien, bien astuta y muy buena, porque es una respuesta que hace que sea de manera asertiva la respuesta frente a su pareja en ese momento. Entonces me comenta que llegado a la reunión social siente calor, entonces se sacó la casaca y se quedó con lo que había tenido puesto y como su pareja le había recriminado, regañado de una cierta manera. Entonces ella dijo, no, aguanta. Y es lo que me dice ella, ahí nada más me fui y se terminó la relación. Qué bien que, digamos, esta amiga, como me lo ha dicho, haya terminado esa relación en donde había como que una cuestión de tu pareja te manda, te obliga a qué usar, qué no usar, y qué bien que haya respondido de esa manera y muy asertivamente. Otro caso también, como ya le comenté, de esta persona que tenía su expareja, el padre de su hija, que vivía en otro lado, ya teniendo otra pareja también esta persona, es decir, el señor ya tenía una pareja, hasta tenía otros hijos allá en Lima, y acá la señora decía que no podía estar con nadie más. ¿Por qué? Porque le iba a cancelar lo que era la pensión, y más aún, porque era policía, tenía como ese miedo de va a salir
muy librado a la otra persona. Entonces, esos casos de la vida real, y como también Yenka Márquez nos comentaba, esa discriminación, esa suerte de hacer sentir mal a la otra persona, mujer, hace que la sociedad nos dé una noción de tenemos que cambiar, hay mucho que hacer. Hombres y mujeres estamos en esto. Continuamos, Glenn. Y el compromiso está en cada uno de nosotros, como lo dice la imagen. Entonces, cada uno es el que escribe la historia de su vida, es el que escoge la tinta, lo mete lo que es su pluma, su lapicero, y se pone a escribir cómo es que quisiera vivir, cómo es que quisiera convivir en sociedad, en familia, con los hermanos, con la pareja. Uno mismo tiene que tener esa convicción, ese empoderamiento de que ella, él, es el único que puede decidir cómo ser tratado. Y yo les digo, trátense con amor, con respeto, y si la pareja no les valora, hagan como la amiga. Terminen esa relación si gustan. Ustedes tienen toda la libertad posible. La ley, el mundo, el Perú les avala en que puedan acceder o no acceder a esta pareja u otra. Así es que ustedes tienen el camino libre para poder decidir tomar lo que es y hacer valer sus derechos sexuales y reproductivos, que son muy buenos. Así es que aquí estamos ya finalizando el webinar. Soy Jonathan Joel Pérez Ruiz, psicólogo clínico. Y si es que quieren ustedes participar de algún curso de la ODS o de otro que complemente lo que es la igualdad de género, o se quiera capacitar en ciertos temas de psicología y demás, no duden en consultarnos por el correo o la página de Psicopotencial para nosotros orientarles y hacerles, digamos, recordar que los jueves tenemos webinars a las 8 de la noche. Muchas gracias, público que ha estado aquí en el Google Meet. Y si es que tuvieran alguna pregunta, bienvenidos sean. Y yo aquí estaré gustosamente de responderles. Y también aclararles que la imagen que están viendo ahorita, en donde está la mano izquierda, ven que en el globo terráqueo, en la dibujita, en la figura del mundo, del planeta Tierra, está dentro lo que es el corazón de género femenino, masculino. Eso quiere decir que el mundo ya tiene que tener en cuenta de que la igualdad de género tiene que estar en todos. Gracias, Brian, por lo que es todo claro. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, no duden en hacerla, en activar sus micrófonos y todo eso. Así es que, si Glenn no tiene algo que comentarles, eso sería... No, sí, Jonathan, bueno, en primer lugar quería darle las gracias a las personas que se han quedado hasta el final. Quería pedirle disculpas porque nos pasamos bastante el tiempo el día de hoy. Y invitarlos a la próxima semana, próximo jueves, a nuestro webinar que veremos el tema de educación sexual integral. Acá de un invitado, José Levano Mucho Trigo, un invitado externo a la ONG, el próximo jueves a las 8 horas de Perú. Cualquier duda, cualquier inquietud, por chat, veo que no habían dejado nada en esta oportunidad. Cualquier duda pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales o de los correos o números de WhatsApp que normalmente les llega la invitación para nuestro jueves de webinar. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, gente. Así es que damos ya dentro de un ratito finalizado la transmisión en la red de Facebook. Si no tuvieran alguna pregunta, muchas gracias por asistir. Gracias, Silvia Guzmán. Saludos desde Chile también, de aquí. Midorio Glenn, para que les comente sobre el link que han pasado. Muchas gracias, Brilla Senjo. Un gusto que estés aquí. Nos vemos el link que hemos pasado es el link de la prueba para los que han pagado por el certificado. Disculpen, me pasó comentarles. El link de la prueba para que puedan dar la evaluación para los que están optando por el certificado, ¿no?